Muy buenas noches, queridos amigos. Hoy con su agenda ciudadana, que los lunes es salud, con temas brillantes, actualizados. Pero tenemos que iniciar, como siempre, nuestro comentario hablando de nuestra pandemia, que sigue haciendo estrago. Ahora estamos viendo y recibiendo noticias que en Europa, España, Nueva Zelanda, pues inician de nuevo el proceso de restricciones y toque de queda. Yo creo que nosotros para este siglo XXI hemos sido bendecidos por Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, las cantidad de dominicanos que teniendo en República Dominicana las vacunas, apenas 5.6 millones llevan las dos dosis correspondientes a la vacuna del COVID-19. 14 millones con una vacuna y dos vacunas, y apenas 1.4, 1.5 millones de dominicanos llevan una tercera dosis, que es ya llamada refuerzo, que está siendo pues de mucha utilidad y está siendo de mucha eficacia para evitar que las personas padezcan de esta enfermedad. Pero si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a los años 3 antes de Cristo, surge una enfermedad llamada viruela, que desde esa época duró siglos, pero siglos, para lograrse conseguir una vacuna y poder preservar la vida de millones de seres humanos. Señores, la viruela se calcula más de 300 millones de muertos en la Tierra. Pero así también, así gracias a Dios, para el año, en la década de los 1800, se erradica del planeta Tierra y ya no tenemos viruela. A veces la gente confunde la viruela con lo que es la varicela, que no es lo mismo. Y si vamos entonces con lo que es el virus del papiloma humano, que hasta que no se descubre que es la causa en un 99% del cáncer cervicuterino, que era la primera causa de muerte en nuestras mujeres, y que hoy gracias a ese descubrimiento, pues ya se ha reemplazado a un segundo, tercero, cuarto plano, ya el cáncer cervicuterino, porque la vacuna prevé este cáncer y entonces ahora es superado por el cáncer de mama, que no tiene vacunas. Pero así tenemos la fiebre amarilla, que duró alrededor de 500 años para conseguir una vacuna. Así tenemos la tifoidea. Así tenemos también el caso de la peste bubónica, que fueron 200 millones de seres humanos que murieron producto de esta infección, hasta tanto el hombre pudo descubrir una vacuna para contrarrestar esta infección. Pero así podemos hablar de el polio. Pero fueron muchos los niños que quedaron paralíticos y otros murieron producto del polio. Y gracias a Sabine en el año 1956 descubre la vacuna y entonces a partir de la fecha comienza a disminuir. En el año 1800 hubo una epidemia tan grande de polio que eran miles, millones de niños que quedaban discapacitados producto de este virus. Sin embargo, hablamos de casi 200 años para lograr que logró contrarrestar esa enfermedad, ese virus del COVID-19, pero lamentablemente la población mundial se ha negado a vacunarse. Y tenemos casos en República Dominicana, casi 6 millones de 10 millones que deberían estar vacunados hace tiempo. Sin embargo, todavía esa cobertura no es una cobertura de un 100% como debería ser, como han hecho los esfuerzos pública, el Gabinete de Salud, pero no hay forma. Y yo entiendo que es importante, pues, tratar, señores, que República Dominicana en el último boletín, si lo podemos poner en pantalla, por favor, podemos ver que alrededor, como le decía, casi 14 millones de pacientes, que fueron 13 mil y pico de muestras que fueron procesadas y que alrededor de 4 muertes
fueron para el día, este último boletín, reportadas. Y eso es penoso decir que todavía la ocupación hospitalaria está en un 23% camas COVID. Hablamos de 512 camas que están ocupadas y que el 36% de las camas UCI, alrededor de 210 camas, están ocupadas por pacientes graves. Les decía que un paciente que va a UCI es porque está con el COVID grave y que no sabemos si puede salir de esa situación, aunque gracias a Dios la mayoría lo hacen. Pero fíjense que el 27% de ese 36% están en ventiladores. Eso están respirando por una máquina y ustedes saben que muchos de esos pacientes salen con grandes complicaciones, lo que aquellos logran sobrevivir y además para el Estado Dominicano eso significa un alto costo, pero un alto costo para el país y nosotros lo que queremos que, como ustedes ven, 700 nuevos casos reportados en este último boletín en las últimas 24 horas, pero ha reducido un poquito comparado con las semanas anteriores, pero cuidadito con eso, porque vienen las festividades del Black Friday, vienen las actividades de Navidad, vienen las fiestas navideñas y la gente entonces comienza a celebrar y aunque estoy mirando, y eso debo decir, por ejemplo, el play del Cibao, de las Águilas Cibaeñas, que por lo menos están presentando mayor cantidad de personas sus mascarillas, pero a veces vemos aquí en la capital que, mis queridos amigos, que yo soy un fanático de la pelota, soy escogidita y de repente si voy al play y el que va conmigo tiene que ponerse su mascarilla y mantener su distanciamiento. Así que eso es importante, querido pueblo dominicano, que entiendan que esos boletines que están pasando y esos anuncios de que República Dominicana regresa otra vez a las medidas de toque de queda, yo no quedaría sorprendido si el Estado, el señor presidente de la República, decide poner toque de queda de nuevo, producto de la manera como nos estamos manejando y viendo las festividades, que sería muy duro volver a trancarnos, volver a encerrarnos en fiestas navideñas. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a presentarle al doctor Omar de la Rosa, un médico ginecólogo, endocrinólogo, un eminente médico dominicano, que vamos a tratar un tema que yo quiero que ustedes le pongan mucha atención. A usted que nos está mirando a través de los medios y a través de la televisión, yo quiero que usted, por favor, si tiene a su esposo, mujer, póngala a su lado. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema de la menopausia. Y quiero que sepan que la menopausia es un problema que debe ser analizado y debe tener conocimiento el esposo, porque a veces ocurren ciertos tipos de cambios en la mujer en esta etapa que nosotros los hombres no entendemos nuestras esposas y creemos que es que se han puesto muy pelionas o han perdido de peso o sienten alguna dificultad para tener las relaciones o que no quieren, pero realmente este es un periodo natural y normal que pasa a todas mujeres y que nosotros tenemos que ayudarla como los compañeros, los esposos, para poder dar un mejor resultado y que es bueno que ustedes conozcan que el doctor va a expresarse también y va a hablar sobre las complicaciones y es bueno que ustedes conozcan para que puedan dar y a dar tratamiento con tiempo y adecuado para evitar esas complicaciones que no son nada buenas. Así que al regreso el doctor Omar de la Rosa. En Agenda Ciudadana los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales, hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático,
protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Gracias por permanecer con nosotros aquí en su Agenda Ciudadana, que los lunes es salud. Hoy tenemos un especial invitado al doctor Omar de la Rosa, pero antes de entrar con el doctor Omar de la Rosa, quiero enviarle un saludo muy especial y caluroso a la doctora Yoselín Sánchez Parra, que no está esta noche con nosotros, y al doctor Rafael Cisneros, que tienen permiso de viaje. La doctora está hoy en la ciudad de Nueva York, y me llama hace unos minutos y me dijo, bueno, aquí la temperatura está, pero súper fría, por eso va nuestro querido y un abrazo muy caluroso a la doctora. Y al doctor Cisneros está en la ciudad de Miami, dice que está fresquecito, pero los esperamos para el próximo lunes aquí en Agenda Ciudadana. Doctor Omar de la Rosa, buenas noches. Buenas noches, doctor Calderón. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad es más que un honor poder compartir con este público y me reitero, doctor, totalmente a la orden. Escuchando su comentario, muy acertado, es una realidad en el tiempo récord que Dios dispuso que los científicos tuviesen a la mano una solución oportuna para este virus COVID-19. Destacar que, tomando Europa como referente, ya Nueva Zelanda, por ejemplo, ha denominado a esta cuarta oleada la oleada de los no vacunados. Es decir, hasta qué nivel la negación a la vacuna está creando un impacto importante en la salud mundial. Notemos cómo están ocupadas las camas de UCI, pero no solamente eso. Tenemos algunas situaciones muy puntuales, incluso tocando otra vez España como referente, de procesos legales por la prohibición a los no vacunados para que no puedan acceder a algunos lugares públicos. Y a pesar de eso, continúa la resistencia a la vacuna. Es decir, que verdaderamente que cuando vemos los números aquí en la República Dominicana, de cada 10 pacientes pudiésemos decir que 7 u 8 son pacientes que se han negado a la vacunación. Muy lamentable, doctor de la Rosa, porque
A mí me dio el virus, doctor, yo estando vacunados. Yo estuve estando vacunado con el Sinovac. Sin embargo, tengo que decir a la población, y es por eso es que yo insisto en que se pongan sus vacunas. Muy bien se ha dicho que el virus no es que no le va a dar si usted tiene la vacuna, pero lo importante es que usted va a recibir una enfermedad muy lábil. Y fue mi caso. Doy gracias a Dios, pues yo me quedé en mi casa, me aislé por unos días y estuve simplemente con ligeros dolores. Mire, señor, increíble como yo sobrepasé con la ayuda de Dios el asunto del virus, pero yo estaba ya vacunado con 2 vacunas y eso me ayudó bastante. Entonces, por eso que yo exhorto a la población, no necesité ni cama, ni medicamento prácticamente, mucho líquido y con eso yo estuve tranquilo en la casa. Pero me da mucha lástima ver que la gente todavía no entiende una negación la importancia, una increíble a la vacuna. No sé si es que no entienden, porque esta vacuna ya se ha dicho por muchas ocasiones que nada tiene que ver con el asunto del famoso chip. Y eso ya no son asuntos. Usted quiere hablar sobre este tema. Sobre el famoso chip. Así es. Pero qué bueno, vamos a entrar en materia, doctor. Hoy tenemos con usted un tema sumamente importante. Vamos a conversar sobre la menopausia. Y yo quiero que usted me defina, para los amigos televidentes, qué es la menopausia. La menopausia es definida como ese periodo de la vida de la mujer en el cual termina la edad reproductiva. ¿Sí? Terminada la capacidad de la mujer de reproducirse desde el punto de vista biológico por un agotamiento de los folículos, de esas células que están a nivel del ovario, que le dan la capacidad de ovular todos los meses. Terminado este periodo, entra una transición que primero se conoce como perimenopausia, doctor. Luego va a entrar, pasada la perimenopausia, a lo que sería la menopausia propiamente dicha. Y tomando todo esto de la perimenopausia y la menopausia, algunos científicos han querido llamar a este proceso como síndrome climatérico. Entonces, doctor, ¿en qué periodo de tiempo y a qué edad aproximadamente aparece la menopausia? ¿Tiene una edad específica? ¿Puede ser paciente que se le pueda aparecer de manera precoz? Claro. ¿O siempre tiene la misma edad, 45, 55 años? La edad promedio de presentación de la menopausia para la República Dominicana, según los estudios locales, es de 49, más o menos 1.7 años. Así que yo podría decir que una dama que vea la menopausia a los 48 o que la vea a los 51 está dentro de un rango de normalidad. Ahora, si yo voy a las estadísticas internacionales, se acepta que hablemos de menopausia normal hasta los 53, 54 años. Y en algunos países incluso de los 46 años. Pero en nuestro país los números apuntan a 48, 51 años. Por ejemplo, doctor, yo he tenido casos en mi consulta de jóvenes, pacientes muy jóvenes, que ya inician un proceso de esos signos y síntomas climatéricos y me gustaría saber si esas personas a los 35 años, yo tuve un caso de una paciente con 35 años donde ya los síntomas completos de lo que es la etapa perimenopáusica, yo quiero que usted me diga cuáles son esos signos y síntomas que aparecen en esas pacientes. Eso es así, doctor. Hay unas situaciones especiales y es muy bueno tenerlo pendiente porque tenemos una menopausia precoz, que es aquella que se presenta antes de los 45 años de edad. Una menopausia tardía, que es cuando se presenta después de los 55 años de edad. Y una menopausia quirúrgica. Hay en ocasiones donde, bueno, en el caso nuestro, una paciente con una placenta previa grave, un sangrado, es necesario realizar una histerectomía y en ese proceso quirúrgico se lastiman los ovarios. Entonces, esta paciente tiene una menopausia quirúrgica. Provocada por el procedimiento. Es igual que el acretismo placental. Igual que el acretismo placental. O sea que cuando la placenta queda pegada en el músculo del útero, ¿no? Entonces, esas son causas quirúrgicas
una paciente importante, las pacientes que reciben quimio y radioterapia. Así es. Recordemos que los ovarios tienen células germinales y que esas células germinales responden de manera marcada al efecto de la quimioterapia. Entonces, las pacientes que reciben quimio tienen también como consecuencia un agotamiento folicular. Ese agotamiento no vuelve a un agotamiento absoluto. Sí, claro. Se puede producir un agotamiento absoluto en algunas pacientes con menopausia temprana. Sí. Por ejemplo, esa edad de 30, 35 años. Hemos visto casos donde pasados 5 o 6 años, las pacientes pudiesen tener otra vez un retorno de su menstruación. Pero solamente va a ocurrir hasta en un 5% de las pacientes. En el caso, por ejemplo, de recibir quimio o radioterapia, es muy importante este tema, porque en los países donde hay un seguimiento de lo que es la salud sexual reproductiva de la mujer, que nosotros poco a poco hemos tenido un despertar en este sentido, se crea conciencia para cuidar sus óvulos cuando van a recibir quimioterapia, que es lo que se conoce como la criopreservación de los óvulos, que muchas de estas pacientes, por un cáncer de mama, por un cáncer de glúteo, por cualquier tipo de esos cánceres, terminado el proceso de cirugía, de quimio, quedan en condiciones de pensar en un embarazo. Pero ya la hemos sometido a una menopausia secundario a quimio y radio, que si no pensamos en ese momento en criopreservar sus óvulos, tenemos serias consecuencias. Así es. Entonces, doctor, pero yo tengo el caso de los pacientes que inician esa sintomatología y de repente dicen, pero yo sigo con la menstruación. ¿Cómo es posible que me estén hablando que yo estoy en la fase premenopáusica si sigo con la menstruación? Eso es así, doctor. ¿Qué es lo que sucede en esos casos, doctor? Ellas están en ese proceso que se llama perimenopausia. Sí. Y en la perimenopausia, igual que en la primera etapa de la pubertad, van a ocurrir ciclos anovulatorios. Es decir, la mujer va a ver la menstruación, pero no de una manera regular. Aclaro esto porque no es que pierde la fertilidad. Entonces, aclarar el punto, bueno, y cuando yo estoy en perimenopausia, ¿ya perdí la posibilidad de lograr un embarazo? No. Es difícil, pero es posible. Algunas pacientes con 46, 47 años, viendo la menstruación de manera irregular, sorpresa, una beta positiva. Sí. O sea, está embarazada. Está embarazada. Disminuye la fertilidad, pero no es nula. Cierto, muy cierto. En este proceso de la perimenopausia. Recordar que puede ver la menstruación, por ejemplo, cada 2 meses, cada 3 meses. Todavía está en perimenopausia. Y entonces, cuando hablamos definitivamente que la paciente está en un periodo menopáusico. Menopáusico. ¿Cuál es la definición? Correcto. Hablamos de menopausia cuando la mujer tiene más de 1 año sin ver la menstruación. Yeah. Es decir, hasta que no pasa ese periodo de 12 meses sin ella ver la menstruación catalogada en ese rango de edad, entonces yo hablo ya de menopausia, propiamente dicha. Y en caso, doctor, porque tenemos que topar este tema, porque recientemente estuve asistiendo a una señora de 80 años de edad que luego de tener 20 años, 25 años que no veía su menstruación, inicia un proceso de sangrado. Y cuando procedo a hacerle pues el grado biopsia hemostático, resultó ser que era un cáncer del endometrio. Podría parecerse, o sea, cuando la mujer cese ese sangrado, es importante que si aparece un sangrado hay que ponerle atención. Doctor, ¿o es muy común? No, doctor. Ese dato es muy importante. En los últimos años, vamos a partir de lo que está ocurriendo ahora mismo en la población dominicana. Sí. Más del 60% de nuestra población está en sobrepeso o obesidad. Y recordemos el concepto de diobesidad: diabetes, hipertensión y obesidad. Es decir, cómo esas 3 patas han cambiado totalmente la manera de ver la salud. Y si yo hablo de una dama diabética, hipertensa
y en sobrepeso. Y sin ejercicios. Y sin ejercicio, con una vida sedentaria. Recordemos que en la grasa, doctor, se produce un tipo de estrógeno que se llama estrona, que es un estrógeno que tiene una sensibilidad débil, pero que es capaz de interactuar con el endometrio. El problema de cuando hay obesidad es que esa estrona interactúa con el endometrio y hace que la mujer pueda presentar irregularidad de esa capa más interna del útero. Y justamente como hay una mediación estrogénica, pero no gobernada por los progestágenos. Es decir, yo tengo los estrógenos creciendo, estimulando, y el endometrio crece de manera desorganizada. Y como los estrógenos son células mitóticas, son capaces de estimular e inducir a cambios endometriales que terminan en un cáncer de endometrio. Esto es importante porque cuando se mancha en esta etapa de la vida, no se puede tomar como algo ligero. Mire qué medida más acertada la suya. Así es. 80 años. Si usted lo toma de manera trivial, esta señora pudiese terminar con un cáncer de endometrio con metástasis. Así es. Pero al actuar de manera oportuna, quizá terminamos nada más en un procedimiento quirúrgico poco invasivo. Local, poco invasivo. Así es, doctor. Pero nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, doctor, pero le quiero dejar una preguntita interesante. Usted habla de la cantidad de signos y síntomas que presentan nuestras pacientes que están en este periodo menopáusico, en este periodo de la vida que para muchas personas pasa muy, pero muy sencillo, práctico. Hay personas que dicen, bueno, yo pasé por la menopausia y de repente no sentí nada, dicen las mujeres. Otras le da, pero de una manera difícil, que necesitan de ayuda médica. ¿En qué momento, doctor, una mujer que padece del síndrome menopáusico debe pedir ayuda a un médico ginecólogo, en este caso, al caso suyo también, ginecólogo endocrinólogo? Después de la pausa, el doctor dará la respuesta. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano
por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Regresamos con ustedes aquí en la Agenda Ciudadana, que los lunes es salud. Y hoy estamos conversando con el doctor Omar de la Rosa, quien es médico ginecólogo obstetra endocrinólogo. Y antes de la pausa le decía al doctor, ¿cuál es la razón por la cual una mujer en este periodo debe acudir a un médico? Es importante, doctor, el tema y el dato así claro. ¿Se debe acudir al ginecólogo por la menopausia? La respuesta es sí. Si el síndrome menopáusico tiene alguna sintomatología clara y lógicamente que esta lastima la calidad de vida. Que hoy en el siglo XXI no hablamos nada más de vivir, sino que también hablamos de la calidad de vida. Y en el caso, por ejemplo, algunos trastornos muy específicos, tenemos los bochornos. Bien difícil soportar. Bien difícil. En ocasiones, ese punto que usted decía, la dama está acostada con el marido y se le entra este calor repentino, con el aire hasta prendido. No, el aire a 18. El aire en 18, 16, no hay forma. Se quita incluso la sábana y a veces está en lugares públicos. En lugares públicos, en la oficina, y de repente comienzan estos sudores. ¿Y qué es lo que pasa? Si aquí la temperatura está buena. Y para algunos incluso hasta objeto de burla. Así es. Lo toman como bullying para reírse de algunas damas, lo que resulta ser bastante hostil en esta etapa de la vida, porque algunas sufren sus bochornos sentaditas ahí, para no cargar con el estigma de decir por lo que están pasando. Así es. Tenemos otro dato, doctor, que se va a presentar en el 70% de las damas menopáusicas. Es el trastorno del sueño. Así es. Si la calidad del sueño se lastima, ese sueño de que anteriormente se acostaban y pasaban la noche entera descansando, no es posible porque el ciclo se lastima. Y esto ya tiene explicaciones científicas. Si está demostrado que los estrógenos interactúan a nivel del hipotálamo, produciendo algunos neurotransmisores. ¿Qué es el hipotálamo, doctor? El hipotálamo es esa zona que está localizada ahí en el cerebro, que es la regulación de todo el organismo para las hormonas. Así es. Es decir, que cuando el centro termorregulador, que es como se llama, del hipotálamo se lastima, esos neurotransmisores no permiten que el ciclo del sueño sea completo. Así que yo voy a tener una dama con los bochornos, con alteración del ciclo del sueño, pero esa disminución de los estrógenos me lleva a un punto que usted mencionaba ahorita, a la hipertensión. Así es. Es decir, son más propensas a ser trastornos hipertensivos. Este es un dato interesante. Durante la primera etapa de la vida, es decir, hasta los 45, 46 años, la causa de muerte al corazón es de 2-1. Por cada 2 hombres que se mueren, nada más se muere una mujer. Así es. En cambio, cuando la mujer entra en esa etapa que se conoce como menopausia, cuando caen los estrógenos, entonces es increíble que la mujer supera al hombre con eventos cardíacos.
¿Por qué? Porque la mujer pierde el efecto cardioprotector que ejercen los estrógenos en su corazón. Entonces, es importante tener el seguimiento. Pero ¿y la dispareunia? Porque la mujer sigue con el deseo de tener actividad sexual. Claro, pero el término dispareunia es molestia. Molestia con las relaciones sexuales, justamente por la resequedad que produce la falta del estrógeno. Es decir, la mujer, cuando no tiene una atención adecuada, tener una relación en esa etapa de la vida es un martirio. Eso es así. Muchas tienen relaciones únicamente por complacer a su pareja. Entonces usted entiende por qué era importante que los hombres estuvieran mirando el programa. Pero claro que sí, doctor. Ahí iniciamos ya una parte importante de ellos, para que vayan entendiendo y puedan sobrellevar esos momentos y buscar ayuda, porque sí hay cómo mejorar esas condiciones, así es. Y incluso el tratamiento de la menopausia es multidisciplinario. Sí, multidisciplinario. Necesitamos al ginecólogo, necesitamos al endocrino, necesitamos al psiquiatra. Doctor, muchas pacientes terminan diciendo que lo que están es loca. Así es. No, lo que está es loca, porque esta mujer no está bien en ninguna parte. A mí me ha tocado unos casos así. Sí, difícil, claro que sí. Utilizar antidepresivos con los pacientes. Antidepresivos. Y referirla al psiquiatra también. Referirla al psiquiatra. Y eso es normal. La gente se siente que si tú lo estás refiriendo al psiquiatra ya porque tiene algún trastorno de la conducta que posiblemente ellos no entienden que es producto de esta etapa de la vida. Y como se lastima el sueño, el estado de alerta se lastima. Entonces es sano, es decir, que una paciente en esta etapa de la vida se mande a seguimiento con el psiquiatra, con el psicólogo, no es una aberración. No. Y es importante tener este concepto claro. Pero qué interesante lo que usted habló, doctor, refiriéndose a lo que es el estrógeno como papel interesante en la flexibilidad de esas arterias. Para evitar lo que vienen los ateromas, el endurecimiento de esas arterias, entonces se produce una resistencia que va a producir un aumento de la carga y va a producir la hipertensión. Pero ¿qué resulta, doctor? Que también el estrógeno juega un papel importante en la captación de la vitamina D a los huesos. Y entonces ahí viene, y eso es el pleito que yo tengo constantemente con algunos colegas, que le he dicho, señores, si tenemos una paciente de 38, 39 años, 40 años, ¿por qué nosotros extirpar los órganos nobles como son los ovarios? Si no tienen ningún tipo de signo de que están enfermos, ¿por qué no conservarlo? Si esas pacientes todavía pueden tener 4, 5, 7, 8, 10 años produciendo estrógeno, y eso es importante que usted, doctor, haga mención sobre eso, y cuáles de esas enfermedades puede afectar a los huesos en estas pacientes. Eso es así, doctor, y destacar que en el caso muy puntual de la osteoporosis ha sido ya considerada una epidemia, y hablo de epidemia en los países desarrollados, que tienen quizás los números claros, pero en los países como el nuestro, que estamos madurando estadísticas, sería bueno en unos años poder valorar el impacto que está teniendo la fractura de cadera en nuestra economía. Es decir, Estados Unidos, donde la fractura de cadera es considerada una epidemia, se gastan cada año más de 3 billones de dólares. ¿Cómo fue, doctor? Decir, repite esa cifra. 3 billones de dólares gasta Estados Unidos en fractura de cadera. Señores, la fractura de cadera es, primero la reparación es una cirugía mayor. Y de mucho riesgo. De mucho riesgo e incapacitante. Es decir, destacar este punto. Incapacitante. Es decir, en pacientes que estaban caminando normal, que sencillamente tropezaron con algo, con una osteoporosis severa, hoy se fracturó la cadera. Y vamos al punto, doctor, que llamo a la sensibilidad y hacer una revisión de lo que pasó en Holanda en el mes de octubre. ¿Qué sucedió en Holanda, doctor? Holanda estableció como medida obligatoria la terapia de reemplazo hormonal sustitutiva. Ese punto que usted dice, bueno, pero ¿por qué lastimar los ovarios en una dama de 38, 39 años para someterla a una castración quirúrgica? Así que es como debe llamarse. Así es. Y someterla a un hipoestrogenismo severo que va a tener consecuencias para toda su vida. Caemos en que todavía en muchos clínicos
cuando hablamos de terapia hormonal sustitutiva, lo primero que le dicen a las damas, no hable de eso, que eso da cáncer. Ahí es que voy. Es una de las razones. Muchas de ellas, bueno, lo escuchan, ¿verdad? Que el uso de estas hormonas producen cáncer. Mira, hay evidencia que por un lado te dicen que sí, cuando el uso prolongado puede inducir a la presencia de un cáncer de mama, pero hay otros estudios que dicen que es preferible utilizar la hormona sustitutiva para usted poder tener, primero, mayor calidad de vida y evitar estas conductas o estas enfermedades que menciona el doctor de la Rosa cuando habla de osteoporosis. Iniciamos con osteopenia, pasamos a la osteoporosis y luego esas fracturas que mira como menciona, $3 billones en los Estados Unidos. En República Dominicana, recuerdo yo estando laborando en la Plaza de la Salud, qué cantidad de doñitas y de doñitos y de señores llegaban con fractura de cadera. Cantidad de señores, increíble. Entonces, resulta que aparte de invalidante, es costosísima y muy peligrosa para un paciente de ya una edad, 70, 75, 80 años, ser sometido a un procedimiento quirúrgico de esta naturaleza, porque la única solución es hacer un reemplazo de cadera y por lo regular son de materiales que son muy costosos. Eso es así, doctor. Entiendo que deberíamos poco a poco, desde que salió el famoso estudio White, que fue el que sembró el precedente de la relación que existía en realidad entre la terapia hormonal sustitutiva y el cáncer. Sí. Destacar que a partir de ese momento hasta la fecha, señores, la cantidad de sesgo que lograron quizá identificar, primero, por el tipo de pacientes que se eligieron, segundo, por el tipo de terapia que se utilizó, y tercero, porque es que no estamos en ese momento. ¿Hasta qué nivel se ha disminuido la carga estrogénica en la terapia hormonal sustitutiva? Y ya no hablamos nada más, por amor de Dios, de estrógeno. Hoy tenemos otro tipo de compuesto. Cuando yo menciono el caso muy puntual de la dispareunia y luego mencionamos el síndrome genitourinario, porque mencionamos nada más el concepto de, ahí viene. Sí, que al momento de tener relaciones le duele. Sí, pero la mujer no es relaciones nada más. No. Es decir, hay que entender el concepto de la resequedad, que a la mujer le molesta, tenga o no relaciones. O no tenga, así es. El manchado. Aumenta de manera significativa el porcentaje de infecciones de vías urinarias. Efectivamente. Aumenta. Sobre todo pero eso es una molestia tremenda. Pero maestro. De esos pacientes. Lo que hemos tenido en los últimos años con la E. coli en orina. En pacientes menopáusicas es otro punto que debe llamar nuestra atención. Pero doctor, hablando como tema, sí, usted menciona muy bien de esos países organizados y países desarrollados, como es el caso de los Estados Unidos. Pero República Dominicana debería pensar ya en tener un hospital geriátrico específicamente para manejar estos casos, sobre todo los accidentes de fractura, porque creo que en La Plaza existe una unidad, pero un hospital geriátrico no tenemos en República Dominicana. Maestro, y ya cuando tenemos una población... Ya, maestro, ya la verdad nos dio en la cara. Es decir, lo que ha pasado en América Latina, que se vendía anteriormente como que era un espacio joven y que nuestra población era relativamente joven, eso no es verdad. Y llamamos a ver los datos de la CEPAL de cómo va a estar nuestra población para el 2023-2024. Hablando casi un 60%. Un 60%, maestro. Encima de los 50 años. Va a pasar los 50 años de edad. Así es, yo conozco ese dato. Entonces, note de que la mujer no es una población joven. No es una población joven. Es decir, destacar eso y que nosotros no tengamos un centro dirigido de manera puntual. Señores, países como México tienen hospitales completos dirigidos a esta tercera etapa de la vida de la mujer. Así es que hay que reconocerla y del hombre. Claro. Mire que usted mencionaba el dato de la osteoporosis en mujer y hombre. Pero la osteoporosis en hombre tiene un peor pronóstico que en la mujer. Para que lo sepan, así mismo es. Tiene mucho peor pronóstico.
Y no lo mencionamos. Y no lo hace mención. Una cadena alimenticia lastimada, Así donde mismo no es. tenemos el calcio de manera adecuada, una suplencia adecuada. En Maestro, los alimentos también. en los alimentos. Y una población que le huye cada vez más al sol. Así La deficiencia de vitamina D, especialmente en esa etapa menopáusica, que ya no es considerada una vitamina. La D es considerada una hormona. Una hormona, sí está. Porque median demasiados factores. Hoy podemos hablar de la hormona D y no de la vitamina D. ¿Y cómo entendemos que la osteoporosis se trata con calcio? Grave error. Gravísimo error. Gravísimo error. Así es. Son múltiples. Son múltiples factores para dar un tratamiento. Oportuno y adecuado, doctor. Y que sea correcto. Nos encontramos con algunas damas, tocando, doctor, el tema de la osteoporosis, que es importantísimo, que salen con una osteopenia o salen con una osteoporosis. Se le indica, en el caso muy puntual, un tipo de medicamentos muy conocido por usted, maestro, los alendronatos o los bifosfonatos. Algunos de ellos para uso semanal y otro para uso mensual. Así es. Tenemos otro que no lo vamos a mencionar, pero en el caso de estos dos, que es al que quizás la población pueda acceder sin mayores inconvenientes, la paciente lo usan por 2 o 3 meses y descontinúan el tratamiento. Doctor, nosotros vamos a una pausa. Yo quisiera que luego que regresemos, hay un tema muy importante que quiero tratar, que es el tema del efecto del estrógeno en cuanto al piso pélvico. Ahí, doctor. Sobre todo a nuestras pacientes que acuden a hacerse o que dicen, doctor, yo siento que cuando toso o cuando hago esfuerzo se me sale la orina, o cuando ando en tacones o estoy subiendo a la escalera, pues la pipí se me sale, y entonces es importante que toquemos ese tema luego de esta pequeña pausa. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. De regreso con ustedes aquí en la Agenda Ciudadana. Le comunicaba antes del receso al doctor el hecho de que muchas de las pacientes, sobre todo si son pacientes multíparas, pacientes que han tenido ya 2, 3, 4 hijos, sobre todo vía vaginal y también vía cesárea, que estén embarazadas, ¿no? Pero sobre todo que hayan tenido su episiotomía, que hayan tenido algún tipo de desgarro, y ahora le agregamos el hecho de que están en la época o en la etapa menopáusica. Doctor, ¿qué podemos hacer con estas pacientes? Muy importante el tema, doctor, porque otra vez caemos a la diabetes, otra vez caemos a la obesidad. Así es. Y otra vez caemos a la hipertensión. Cómo estas patologías afectan el colágeno. Y el colágeno es lo que se encarga elementalmente de mantener la fortaleza de esas estructuras musculares. Pero otro dato importantísimo, aquí tenemos una epidemia de histerectomía. Y muchas damas llegan y lo primero que piden es, no, pero ya yo no quiero, ya yo no voy a parir más. Sáqueme ese útero de ahí. Eso, que porque eso es para lo único que eso serviera para parir. Y ya yo no paro. Y está demostrado que el útero, pero claro, el útero es el sostén de la pelvis. Así mismo es. Así que inmediatamente por la cantidad de ligamentos, por la cantidad de ligamentos, esos ligamentos uterosacros atrapan esa pelvis. Así mismo es. Desde que yo agarro y hago así y dejo esa pelvis desprovista, viene el problema. Yo tengo el útero, una relación directa entre vejiga, útero y recto. Así que inmediatamente esto ocurre, se me lastima la estática.
Y cuando viene la menopausia se acentúa más por el hipoestrogenismo que produce la menopausia. Y produce lo que son el desgaste de esos... desgaste. Sobre todo de los labios mayores, ¿no? Entonces, al producirse ese desgaste de los labios mayores, pues entonces ya se presenta, cambia totalmente el aspecto. Pero qué bueno que existen cirugía estética. Existen cirugía hoy, la terapia muy láser. Linda, la terapia láser. También tenemos los ejercicios de Kegel, que ganan son sumamente terreno. Importantes, ganan mucho terreno para que la mujer mantenga una contractilidad. Y destacar, maestro, algunas hormonas vía vaginal como el estriol, como tratamiento. Eso es básico, doctor. Una excelente alternativa. Para la resequedad, eso es básico, directamente esa hormona que se coloca en la vagina. Que se coloca en la vagina. Una excelente terapia y con muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Así evita la osteoporosis, va a evitar la hipertensión, los síntomas tan molestosos, los bochornos, el trastorno del sueño. Va a sentir la relación como un acto placentero, no como un acto doloroso. Y molestoso. Claro. Como debe ser, doctor. Así es, placentero. Entonces nosotros queremos decirle a nuestro querido y amado público, doctor, que el tiempo se nos fue, maestro. Es un tema interesante. Creo que usted va a tener que regresar, doctor. Tema interesantísimo. Le damos las gracias a nuestro querido público que cada lunes aquí en su Agenda Ciudadana nos siguen. Y recordarle que mañana, miércoles, jueves y viernes sigue su Agenda Ciudadana. Muy buenas noches y gracias.